Las lámparas de cristal que colgaban sobre mí se difuminaban en estrellas mientras parpadeaba para contener las lágrimas, con los pies doloridos por los zapatos de tacón baratos que me había prestado mi compañera de piso. El suelo de mármol del salón de baile del Hotel Augustine brillaba como el hielo bajo cientos de zapatos lustrados. Ninguno de ellos era mío. En realidad, no. Yo no pertenecía a ese lugar. Yo lo sabía. Ellos lo sabían, pero necesitaba este trabajo más de lo que necesitaba mi orgullo. Champán, le susurré a una mujer cubierta de diamantes, con una voz apenas audible por encima del cuarteto de cuerda. Ni siquiera me miró, solo cogió una copa de mi bandeja con sus dedos manicurados y volvió a su conversación como si yo fuera un mueble, invisible. Eso es en lo que me había convertido en los 6 meses desde que murió mi madre. Un fantasma que se movía por espacios donde personas reales vivían vidas reales. Me abrí paso entre la multitud, con mi uniforme negro de camarera demasiado ajustado en el pecho y demasiado corto en el dobladillo. Las otras chicas de la empresa de catering tenían un aspecto pulido y profesional. Yo parecía estar jugando a disfrazarme de la vida de otra persona. Mi reflejo en las paredes espejadas lo confirmaba. Mi cabello castaño apagado estaba demasiado tirante. Maquillaje aplicado con mano temblorosa, ojos demasiado abiertos y asustados para una mujer de 23 años. El evento era una especie de gala benéfica. Gente rica, fingiendo preocuparse por los pobres mientras bebían vino de $1000. Dejé de escuchar los discursos después de la primera hora. Lo único que me importaba era pasar la noche sin dejar caer nada, sin llamar la atención, sin perder este trabajo como había perdido los 3 anteriores. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba de pie cerca de la barra, rodeado de hombres con trajes oscuros que se movían como sombras, fluidos, peligrosos, siempre vigilando. Pero él era diferente. Más alto, más ancho, con un traje negro que probablemente costaba más que mi alquiler anual, perfectamente ajustado a unos hombros que parecían tallados en piedra. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que podría haber sido hermoso si no fuera tan duro, tan fría, mandíbula afilada, nariz romana, ojos como hielo negro que escaneaban la sala con una mirada evaluadora que me ponía la piel de gallina. Incluso desde el otro lado del salón de baile, sentí cómo cambiaba el aire a su alrededor. La gente le dejaba espacio sin parecer darse cuenta, como pájaros que instintivamente se alejan de un depredador. Cuando levantó su copa, los hombres que lo rodeaban se tensaron, preparados. Cuando giró la cabeza, siguieron su mirada. Aparté la mirada rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Los hombres como él no se fijaban en mujeres como yo. No me importaba, prefería que fuera así. Tú. La voz provenía de mi izquierda, suave, con acento, rebosante de riqueza y privilegios. Me giré y vi a otro hombre, mayor que el que estaba junto a la barra, pero vestido con ropa igual de cara, con canas entre su cabello oscuro y una amplia sonrisa. Detrás de él había otros 2 hombres trajeados, con las manos cruzadas delante, mirándome con expresión impasible. Sí, señor, logré decir, equilibrando la bandeja con cuidado. ¿Trabajas aquí? Sus ojos recorrieron mi cuerpo de una forma que me puso la piel de gallina. Trabajo para la empresa de catering. Sí, bien, necesito que entregue algo. Sacó un pequeño sobre del bolsillo de su chaqueta. Papel caro de color crema sellado con lacre rojo. Lleve esto al hombre que está junto a la barra, el del traje negro. Seguí su gesto y se me revolvió el estómago. El hombre peligroso, el que parecía capaz de partir a alguien por la mitad sin pestañear. No estoy segura de que deba hacerlo. Es importante. La sonrisa del hombre mayor nunca llegó a sus ojos. Son negocios, ¿entiendes? No lo entendía. Pero necesitaba ese trabajo. Me temblaban los dedos cuando cogí el sobre y lo dejé en la bandeja junto a las copas de champán que quedaban. El papel parecía pesado, siniestro. Dile que es de Marco Vitelli, continuó el hombre. Él lo entenderá. Asentí con la cabeza, aunque todos mis instintos me gritaban que me negara, que huyera, que desapareciera en la cocina y no volviera nunca más. Pero el alquiler vencía en 5 días. La compañía eléctrica ya había enviado 2 avisos. La factura médica de mi madre seguía llegando puntualmente, a pesar de que llevaba 2 metros bajo tierra. Así que caminé. Cada paso que daba por aquel suelo reluciente me parecía como caminar hacia el borde de un precipicio. La multitud parecía abrirse a mi alrededor. O tal vez era mi imaginación. Mis tacones hacían demasiado ruido.
Mi respiración era demasiado superficial. El sobre descansaba en mi bandeja como una bomba. A 6 metros de distancia podía olerlo. Una colonia cara mezclada con algo más oscuro. Tabaco, whisky, peligro. 4,5 metros. Sus hombres se fijaron en mí. Uno de ellos cambió de posición y llevó la mano hacia su chaqueta. 3 metros. Se giró y sus ojos negros se clavaron en los míos. Me quedé paralizada. Era como estar bajo el foco de un reflector. Todos mis pensamientos racionales se evaporaron. De cerca era aún más aterrador. No porque fuera feo, sino porque era hermoso como lo es una navaja. Hermoso, afilado, frío, mortal. Una cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, pálida contra su piel morena. Su boca era dura, implacable. Señor. Mi voz salió como un chillido. Él no habló, solo me miró con una intensidad que me hizo temblar las rodillas. Tengo algo para usted de... Miré al hombre mayor que nos observaba con la misma sonrisa depredadora de Marco Batelli. Algo brilló en esos ojos negros. No era exactamente emoción, más bien reconocimiento. Peligro. Uno de sus hombres se adelantó y cogió el sobre de mi bandeja antes de que pudiera pestañear. Lo examinó y se lo entregó a su jefe con un ligero movimiento de cabeza. El hombre peligroso rompió el sello con el pulgar, sin apartar los ojos de mí. Leyó lo que había dentro en cuestión de segundos, sin cambiar de expresión. Luego me miró de nuevo, esta vez mirándome de verdad, como si estuviera memorizando cada rasgo, cada defecto, cada respiración temblorosa. ¿Quién eres? Su voz era grave, áspera, con un acento que no supe identificar. Italiano, tal vez ruso, algo que hablaba de países antiguos y violencia aún más antigua. Nadie, susurré. Solo trabajo para la empresa de catering. ¿Tu nombre? No era una pregunta, era una orden. Y yo estaba demasiado asustada, demasiado agotada, demasiado destrozada para hacer otra cosa que obedecer. Emma Chase. Emma. Me estudió durante otro largo momento, y me sentí desnuda bajo esa mirada, despojada de toda pretensión. Él vio exactamente lo que era, una chica asustada que jugaba a ser adulta, ahogada en deudas y dolor, a un paso del desastre por un pago atrasado. Luego me despidió con un ligero giro de cabeza. Tropecé hacia atrás, casi dejando caer mi bandeja. Uno de sus hombres me agarró del codo para estabilizarme o para advertirme. No sabría decir cuál de las dos cosas. Luego volví a abrirme paso entre la multitud, con la cara ardiendo y las manos temblando tanto que las copas que me quedaban traqueteaban. Llegué a la cocina antes de que mis rodillas se rindieran. Me encerré en el baño del personal y presioné mi frente contra los azulejos fríos, tratando de recordar cómo respirar. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué había en ese sobre? ¿Por qué Marco Bitelli me había utilizado como mensajera? ¿Por qué ese hombre me había mirado como si no pudiera terminar la frase? Cuando por fin salí, mi supervisora me esperaba con los brazos cruzados y una expresión de decepción que había visto demasiadas veces antes. Emma, tenemos que hablar. Se me encogió el corazón. Se te pidió específicamente que sirvieras en la sección VIP, dijo, consultando su tableta. Pero varios invitados se quejaron de que parecías distraída, nerviosa. Uno dijo que temblabas tanto que casi derramas champán sobre un vestido de $10,000. Lo siento, esta es tu tercera vez con nosotros. Simplemente no estás funcionando. Suspiró, mirando más allá de mí, hacia empleados más competentes. Termina la noche, cobra tu sueldo, pero no vuelvas para la reserva de mañana. Despedida otra vez, tragué saliva y asentí con la cabeza, porque ¿qué otra cosa podías hacer? Suplicar, llorar, explicar que solo me habían utilizado como peón en algo que no entendía, que la mirada de aquel hombre de ojos negros me había sacudido hasta lo más profundo. El resto de la noche transcurrió en una neblina. Serví bebidas, recogí platos, evité mirar directamente a nadie, especialmente hacia la barra, donde aún podía sentir aquellos ojos observándome, incluso sabiendo que él se había ido hacía horas. Era más de medianoche cuando finalmente escapé al frío de noviembre, con mi fina chaqueta, incapaz de protegerme del viento que azotaba el lago Michigan. La furgoneta de la empresa de catering ya se había marchado, llevando a los demás camareros a casa. La había perdido mientras cobraba mi último sueldo, $300 que apenas cubrirían una cuarta parte de lo que debía.
La parada de autobús estaba a 2 manzanas. Empecé a caminar, con los tacones resonando en el cemento y el aliento empañando el aire helado. Chicago por la noche era una criatura diferente a la Chicago diurna, más oscura, más aguda, llena de sonidos que te hacían caminar más rápido. Estaba a mitad de la segunda manzana cuando oí pasos detrás de mí. Mi pulso se aceleró. Caminé más rápido, apretando mi bolso contra el pecho. Los pasos seguían mi ritmo. No corrían, solo me seguían. Emma Chase. Se me hizo un nudo en la garganta. Marco Vitelli estaba bajo una farola, flanqueado por sus 2 sombras. Aquí, lejos de las lámparas de araña y el champán, parecía diferente, más depredador. Su sonrisa había desaparecido, sustituida por algo más frío. Menudo lío has montado, cariño. No lo entiendo. Solo he entregado un mensaje. ¿Lo has leído? Se acercó más. No, nunca lo haría. Bien, otro paso, porque si lo hubieras hecho, tendría que matarte ahora mismo. El mundo se tambaleó. Esto no estaba pasando. Estábamos en Chicago, no en una película. La gente no decía cosas así en la calle, pero la pistola que uno de sus hombres sacó de la chaqueta parecía muy real. Le has entregado una declaración de guerra a Dante Moretti. Marco continuó hablando como si estuviéramos hablando del tiempo. Uno de los hombres más peligrosos de esta ciudad, quizás el más peligroso. Y ahora ha visto tu cara, sabe tu nombre, Dante Moretti. El nombre me heló las venas. Lo había oído antes, susurrado en el tipo de conversaciones que la gente interrumpía cuando pasabas por delante, relacionado con la violencia, con el poder, con cosas que sucedían en las sombras. No lo sabía, respiré. Por favor, solo estaba haciendo mi trabajo. No lo sabía. Tranquila, cariño. La sonrisa de Marco volvió, afilada como un cristal roto. No voy a matarte. Eres mucho más útil viva, dijo con un gesto. Y uno de sus hombres me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejaría moratones. ¿Qué haces? Suéltame. No puedo hacerlo. Verás, Moretti no acepta los desafíos a la ligera. Vendrá en busca de respuestas, de influencia y de ti. Marco ladeó la cabeza, estudiándome como si fuera un insecto bajo un cristal. Eres el cebo perfecto. Intenté gritar, pero una mano me tapó la boca. Me arrastraron hacia un coche negro, parado en la acera, y luché con todas mis fuerzas, pateando, retorciéndome, mordiendo los dedos que me tapaban los labios hasta saborear la sangre. No fue suficiente. La puerta del coche se abrió como una boca y me empujaron dentro. Caí con fuerza sobre los asientos de cuero y mi cabeza se golpeó contra la puerta opuesta. Las estrellas explotaron ante mis ojos. No es nada personal, dijo Marco, deslizándose a mi lado. Son solo negocios. La puerta se cerró de golpe y los cerrojos se accionaron con un sonido similar al de una celda de prisión. Y cuando el coche se alejó de la acera, de las luces de la calle, de cualquier posibilidad de rescate, me di cuenta de que mi vida invisible e insignificante acababa de volverse muy, muy visible para las personas equivocadas. Me desperté con el olor a humo de cigarrillo y cuero caro. Me dolía la cabeza por donde había golpeado la puerta del coche. Y, durante un momento de desorientación, pensé que había vuelto a la habitación del hospital de mi madre, esperando otra ronda de malas noticias de los médicos que habían dejado de aprender mi nombre. Pero las habitaciones de los hospitales no olían a puros. No tenían ventanas de suelo a techo con vistas al horizonte de Chicago. No había hombres armados de pie frente a puertas cerradas. Estaba tumbada en un sofá de terciopelo burdeos, en lo que parecía una oficina, toda de madera oscura y con intenciones aún más oscuras. Mis zapatos habían desaparecido. Mi chaqueta también. Alguien me había cubierto con una manta que probablemente costaba más que mi coche cuando aún tenía uno. Está despierta. Me incorporé de un salto, inmediatamente, arrepintiéndome al sentir un dolor punzante en el cráneo. Uno de los hombres de Marco estaba junto a la puerta, hablando por teléfono con una autoridad tranquila que me provocó un nudo en el estómago. ¿Dónde estoy? Mi voz sonó asustada. ¿Qué hora es? Me ignoró, guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a adoptar su postura de estatua. El mensaje estaba claro. No merecía la pena prestarme atención. Era mercancía. Un cebo para Dante Moretti. El recuerdo volvió de golpe. El sobre. Esos ojos negros. La amenaza casual de Marco.
Eres el cebo perfecto. Me presioné los ojos con las palmas de las manos, tratando de pensar con claridad a pesar del pánico. Tenía que salir de allí. Tenía que correr, esconderme, desaparecer en cualquier grieta de la ciudad que aún me acogiera. Pero las ventanas estaban demasiado altas, la puerta estaba vigilada, e incluso si pudiera escapar de esa habitación, no tenía ni idea de dónde estaba, ni de cuántos hombres más esperaban fuera. La puerta se abrió y Marco Batelli entró como si fuera el dueño del mundo. Quizás lo fuera. Se había cambiado el smoking por unos pantalones informales y una camisa blanca, con las mangas remangadas para mostrar unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices. De alguna manera parecía más joven, más peligroso sin la apariencia formal. «Buenos días, cariño». Se sentó en la silla frente a mí, cruzando un tobillo sobre la rodilla. «¿Has dormido bien? Déjame ir». Odiaba cómo me temblaba la voz. «Por favor, no se lo diré a nadie. Me iré de Chicago. No volverá a verme nunca más. Estoy seguro de que es cierto». Encendió un cigarrillo y me estudió a través del humo. «Pero Moretti ya te ha visto. Ya sabe tu nombre. ¿Crees que lo olvidará? Los hombres como él no olvidan nada. Entonces, ¿qué quiere de mí?» «Seguridad». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, tan cerca que podía oler su colonia. Algo fuerte y verde, que probablemente tenía un nombre italiano que no podía pronunciar. Moretti rechazó mi generosa oferta de anoche. Mi propuesta de cooperación territorial. Ese sobre que entregaste era su última oportunidad para evitar una guerra. Guerra. La palabra flotaba en el aire como humo. Sigo sin entender qué tiene eso que ver conmigo. Tu influencia. Lo dijo con sencillez, como si le explicara matemáticas básicas a un niño. Moretti aún no sabe que estás aquí. Pero cuando descubra que tengo a la chica que le entregó su sentencia de muerte, la chica a la que miró como... La sonrisa de Marco se volvió cómplice. «Bueno, digamos que me fijé en cómo te miraba, Emma. ¿Cuánto tiempo te miró? Eso no es nada. No para un hombre como Dante Moretti». Se me encogió el pecho. No lo hizo. No era que yo no fuera nadie para él. Quizás sí, quizás no. En cualquier caso, vendrá a por ti, para eliminar a un testigo, para enviarme un mensaje, para satisfacer su curiosidad. Marco se encogió de hombros. «No importa el motivo. Lo que importa es que, cuando lo haga, yo estaré preparado». Se levantó y apagó el cigarrillo en un cenicero de cristal. «Te quedarás aquí, cómoda, a salvo, mientras cooperes, y si no lo haces». Su sonrisa se desvaneció. «Entonces dejarás de ser útil, y yo no guardo cosas inútiles». La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que sonó como la tapa de un ataúd. 3 días pasaron como una condena de prisión. Me mantuvieron en esa oficina convertida en dormitorio, trayéndome comidas que no podía comer y revistas en las que no podía concentrarme. Las ventanas no se abrían. La puerta permanecía cerrada con llave. Los guardias se turnaban con precisión militar, sin hablarme nunca, sin mirarme a los ojos. Volvía a ser invisible, pero esta vez la invisibilidad se parecía más a un borrador, como si estuviera desapareciendo lentamente entre los muebles caros y las alfombras importadas, convirtiéndome en una posesión más de la colección de Marco Bitelli. Al cuarto día todo cambió. Estaba mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba en tonos dorados y rosados, preguntándome si alguien había notado mi ausencia cuando comenzaron los gritos. Al principio lejanos, luego más cercanos. Los disparos retumbaban como truenos y me tiré detrás del sofá, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Más disparos, cristales rotos, hombres gritando en italiano, en inglés, en idiomas que no reconocía. El edificio tembló, o tal vez solo fuera yo. Temblaba tanto que me castañeteaban los dientes. Luego, silencio, peor que el ruido. El tipo de silencio que significaba que algo terrible había terminado de suceder. La puerta de mi habitación explotó hacia la adentro. Grité, apretándome contra la pared, esperando balas o algo peor. Pero los hombres que entraron no eran Marcos. Llevaban trajes diferentes, se movían con una energía diferente, militar, precisa, mortal, y detrás de ellos, llenando la puerta como un eclipse, estaba Dante Moretti. Parecía la venganza esculpida en mármol. La sangre salpicaba su camisa blanca. No era suya, pensé descabelladamente, porque se movía sin dolor, sin vacilar. Sus ojos negros recorrieron la habitación
catalogando salidas, amenazas, a mí acurrucada en la esquina como un animal aterrorizado. «Despejado», dijo uno de sus hombres. Dante se acercó a mí en 3 zancadas. Retrocedí, pero no tenía a dónde ir. Y entonces su mano se posó en mi cara, áspera, callosa, levantándome la barbilla, de modo que tuve que mirar esos ojos imposibles. «¿Te han hecho daño?». Su voz era baja, controlada, pero algo violento hervía por debajo. Negué con la cabeza, sin fiarme de mi voz. Su pulgar rozó mi pómulo y me di cuenta de que estaba llorando. ¿Cuándo había empezado a llorar? Apretó la mandíbula y un músculo se le tensó bajo la piel morena. «¿Puedes caminar?». Volví a negar con la cabeza. «Entonces muévete». No esperó a que aceptara, simplemente me rodeó el brazo con una mano y me empujó hacia la puerta. Tropecé descalza y desorientada, pero su agarre era de hierro. El pasillo exterior era un campo de batalla. Había agujeros de bala en las paredes, sangre en el suelo de mármol y cadáveres que intenté no mirar. «No mires», dijo Dante, como si me leyera el pensamiento. «Solo camina». Avanzamos entre la carnicería como fantasmas, con sus hombres formando un círculo protector a nuestro alrededor. Oí sirenas en la distancia que se acercaban cada vez más. Alguien gritaba órdenes en italiano a toda velocidad. El aire olía a pólvora y cobre. Afuera, 3 SUV negros estaban parados en la acera, con los motores en marcha. Dante me empujó hacia la parte trasera del vehículo del medio y se subió a mi lado. Sus hombres se amontonaron en los otros coches, y entonces nos pusimos en marcha, con los neumáticos chirriando contra el asfalto. Me apreté contra la puerta opuesta, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Dante Moretti, el hombre más peligroso de Chicago, según Marco, acababa de entrar a tiros en un edificio fortificado. ¿Para qué? Para salvarme, para reclamarme. Ahora estaba hablando por teléfono, en un italiano entrecortado que sonaba como amenazas disfrazadas de conversación. La sangre aún manchaba su camisa y sus manos. Había matado a gente esa noche, quizá a mucha gente, por mi culpa. El coche se detuvo en un semáforo en rojo y tomé una decisión fruto del pánico. Tiré de la manilla de la puerta. Estaba cerrada. La mano de Dante me agarró la muñeca antes de que pudiera intentar abrir la ventanilla. «No me dejes salir». Tiré de su mano, desesperada. «Quiero irme a casa. Quiero...». «No hay ningún hogar», lo dijo con tono seco, como si anunciara el tiempo. «Marco sabe dónde vives, tu dirección, tu historial laboral, la tumba de tu madre, todo». Sus dedos se apretaron. No me dolía, pero era imposible escapar. «Si vas a casa, estarás muerta en menos de 1 hora. Entonces llévame a la policía». «¿A la policía?». Casi sonrió. «Cariño, la mitad de la policía de Chicago está a sueldo de alguien. ¿De verdad crees que te protegerán de Marco Vitelli? ¿Por mí?». El semáforo cambió. Empezamos a movernos de nuevo. Dejé de luchar porque ¿qué sentido tenía? No tenía más movimientos, ni opciones, ni la frágil ilusión de que controlaba algo de mi vida. «¿A dónde me llevas?». «A un lugar seguro». «¿Por qué?». Me giré para mirarlo de frente, buscando en ese rostro duro algún indicio de humanidad. «¿Por qué viniste a buscarme?». «Marco dijo que me usarías como mensaje, que me matarías para demostrar algo». La expresión de Dante no cambió, pero algo oscuro brilló en sus ojos. «Marco Vitelli es un tonto que confunde la crueldad con la fuerza». Soltó mi muñeca, dejándome marcas rojas que sentiría durante días. «Tú entregaste su declaración de guerra. Eso te convierte en su mensajero. Según los antiguos códigos, los mensajeros están protegidos». «Los antiguos códigos», repetí, aturdido. «Las reglas. Incluso los monstruos tienen reglas». Sacó otro teléfono. Este hombre parecía tener un suministro infinito, y escribió algo con una mano. «Te quedarás conmigo hasta que esto se resuelva». «¿Resuelva? ¿Qué significa eso?». «Significa que Marco muere o muero yo». Lo dijo como si estuviera hablando de planes para cenar. «De cualquier manera, serás libre». El todoterreno entró en un garaje subterráneo, con luces fluorescentes parpadeando en el techo. Descendimos más profundamente en la tierra, pasando por filas de coches caros, hasta llegar a un nivel marcado como privado. El vehículo se detuvo frente a un ascensor flanqueado por otros 2 hombres armados. Dante salió y esperó a que yo lo siguiera, como si tuviera otra opción, como si esto fuera otra cosa que cambiar una prisión por otra. El ascensor requería una tarjeta y una huella dactilar. Subió tan suavemente que apenas sentí el movimiento.
y mis oídos se taponaron mientras subíamos piso tras piso. Cuando se abrieron las puertas, entré en un ático que hacía que la oficina de Marco pareciera una habitación de motel. Las ventanas rodeaban 3 paredes, ofreciendo una vista panorámica de Chicago al amanecer. Los suelos eran de madera oscura, los muebles de líneas limpias y colores apagados. En las paredes colgaban cuadros que no reconocí. Probablemente originales, probablemente valían más de lo que yo ganaría en 10 vidas. Por aquí. Dante me condujo por un pasillo hasta un dormitorio que era más grande que todo mi apartamento. Cama king size, vestidor, baño con una bañera en la que cabrían 3 personas. Todo en tonos crema y dorado que, de alguna manera, no resultaban cálidos. «Te quedarás aquí», dijo, señalando a su alrededor como si me estuviera mostrando una habitación de hotel, no una jaula dorada. «Hay ropa en el armario. Mi asistente te traerá más de tu talla mañana. No intentes marcharte. El ascensor no funciona sin autorización y las escaleras están vigiladas, así que soy una prisionera. Estás protegida». Se acercó y me obligué a no retroceder. Hay una diferencia, ¿no? Por primera vez desde el salón de baile, algo parecido al interés cruzó por su rostro. «No eres lo que esperaba». «¿Qué esperabas?» «Miedo, gratitud, lágrimas». Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome. «Estás asustada, pero también enfadada». «Eso es inesperado». Me reí, un sonido sin humor. «Mi madre murió hace 6 meses. Me han despedido de 7 trabajos. Estoy ahogada en deudas médicas. Y ahora estoy atrapada en una guerra entre 2 criminales porque entregué el sobre equivocado». Lo miré a los ojos, negándome a apartar la mirada. La ira es lo único que me queda. Algo cambió en su expresión. No era exactamente dulzura, sino reconocimiento, como si entendiera lo que significaba no tener nada más que rabia. «Descansa un poco, Emma». Chase se volvió hacia la puerta. «Mañana hablaremos de lo que va a pasar. ¿Responderás a mis preguntas?» Se detuvo en la puerta. «Depende de las preguntas. ¿Por qué me miraste así en la gala? ¿Como tú?» No pude terminar. No pude nombrar lo que había visto en esos ojos negros. Dante se quedó callado durante mucho tiempo. Pensé que no iba a responder, porque me recordabas a alguien a quien no pude proteger. ¿A quién? Pero ya se había ido. La puerta se cerró con un suave clic que se parecía demasiado a todas las demás puertas que se habían cerrado en mi vida. Definitivo, dejándome sola en otra hermosa habitación que parecía una tumba. Me dejé caer sobre la cama, todavía con mi uniforme de camarera arruinado, y finalmente me permití llorar, no por lo que había pasado, sino por lo que estaba por venir. Porque hombres como Dante Moretti no salvaban a la gente por bondad. Cobraban deudas, exigían pagos, y fuera cual fuera el precio que acabara pidiendo, sabía que no podría pagarlo. Fuera de las ventanas, Chicago resplandecía con la luz de la mañana, indiferente y eterna. Dentro de esta jaula dorada, ya estaba aprendiendo a reconocer el sonido de los latidos de mi propio corazón, rápidos, asustados, furiosos, y el ritmo más pesado y lento de los pasos en el pasillo más allá de mi puerta. Observando, esperando, protegiendo o poseyendo, no sabía decir cuál de las 3 cosas. Quizás, al fin y al cabo, no había ninguna diferencia. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Sabiendo que había hombres armados fuera de mi puerta, que en algún lugar de esta fortaleza, Dante Moretti estaba planeando su próximo movimiento en una guerra que yo había iniciado accidentalmente. En lugar de eso, caminé de un lado a otro del dormitorio hasta que me dolieron los pies descalzos, y luego me quedé de pie junto a las ventanas, observando cómo la ciudad se transformaba del amanecer a la luz del día. Desde aquí arriba, Chicago parecía hermosa, limpia, segura. La gente que se movía por las calles de abajo no tenía ni idea de lo que ocurría en los almacenes y los depósitos, en los espacios entre lo legal y lo letal. Iban al trabajo, tomaban café, se quejaban del tráfico. Problemas normales, vidas normales. Quería odiarlos por eso. En cambio, solo echaba de menos ser uno de ellos. Alrededor de las 9, alguien llamó suavemente a la puerta. Me giré, con el corazón acelerado, pero no era Dante. Entró una mujer de unos 50 años, elegante, con pantalones negros a medida y una blusa de seda, con el pelo oscuro recogido en un moño pulido. Llevaba varias bolsas de la compra, todas de tiendas en las que solo había mirado los escaparates en mi vida anterior. La señorita Chase. Su acento era leve, refinado.
Soy Teresa, la asistente del señor Moretti. Le he traído algunas cosas básicas. Dejó las bolsas en la cama con destreza, sacando ropa, artículos de aseo e incluso maquillaje. Todo era de mi talla, todo era caro. Me quedé mirando un jersey de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. ¿Cómo lo has sabido? El señor Moretti es muy meticuloso. La sonrisa de Teresa era profesional, no revelaba nada. El desayuno le espera en el comedor cuando esté lista. Le sugiero que coma. No le gusta que le hagan esperar. Se marchó antes de que pudiera preguntarle qué quería. Cerró la puerta con ese mismo clic suave que empezaba a volverme loca. Me duché en el baño, obscenamente lujoso, frotándome hasta que mi piel se puso rosa, para eliminar 4 días de miedo y cautiverio. El agua caliente me pareció una pequeña rebelión, un desperdicio de sus recursos, una pérdida de su tiempo. Quizás fuera insignificante, pero era todo el poder que tenía. La ropa me quedaba perfecta, vaqueros oscuros que realmente me favorecían en lugar de quedarme holgados. Un jersey color crema suave como una nube. Incluso la ropa interior era de la talla adecuada, lo que debería haber sido humillante, pero sobre todo me parecía inevitable. Dante Moretti lo sabía todo sobre mí. La privacidad era otra ilusión que había perdido en algún lugar entre el salón de baile y esta jaula. Encontré el comedor siguiendo el aroma del café, rico y oscuro, nada que ver con el café instantáneo con el que había sobrevivido durante meses. El espacio era todo ventanas y mármol blanco, dominado por una mesa con capacidad para 12 personas. Solo había 2 cubiertos. Dante estaba sentado a la cabecera, leyendo algo en una tableta, todavía con la camisa salpicada de sangre de la noche anterior. Se había remangado las mangas y podía ver más cicatrices en sus antebrazos, algunas viejas y descoloridas, otras más recientes, rosadas e inflamadas. Un mapa de violencia. Levantó la vista cuando entré, esos ojos negros siguiendo mi movimiento por la habitación. ¿Has dormido? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. No. Inteligente. Señaló la silla a su derecha. Siéntate. Quería negarme por principios, pero la comida esparcida por la mesa hizo que mi estómago rugiera traicioneramente. Fruta fresca, pasteles, huevos, bacon, más comida de la que había visto en un solo lugar desde que mamá enfermó, y la compra se convirtió en un lujo que calculaba al céntimo. Me senté y empecé a llenar mi plato con manos temblorosas. Come despacio, dijo Dante, sin levantar la vista de su tableta. Te pondrás enfermo. La vergüenza me invadió, pero tenía razón. Me obligué a dar pequeños bocados, a masticar bien, aunque todo sabía a gloria, y mi cuerpo pedía más, más y más. Comimos en silencio durante varios minutos. Él parecía contento ignorándome, desplazándose por lo que parecían informes financieros, números que no podía descifrar, columnas que probablemente representaban cantidades de dinero que no podía imaginar. Ese era su mundo, poder medido en dígitos, influencia comprada y vendida como mercancías. ¿Tienes preguntas?, dijo finalmente, dejando la tableta. Pregunta. Tragué un bocado de croissant. ¿Por qué estoy realmente aquí? Ya te lo he dicho. Me has hablado de códigos antiguos y protección. No te creo. Lo miré a los ojos, forzando un valor que no sentía. Los hombres como tú no rescatan a la gente por honor. Entonces, ¿qué quieres de mí? Su expresión no cambió, pero algo parecido a la aprobación se reflejó en su rostro. Tienes razón. El honor es un lujo que rara vez puedo permitirme. Se recostó en su silla, estudiándome como si fuera un rompecabezas que aún no había resuelto. La verdad, Marco te utilizó para declarar la guerra. Eso te convierte en un símbolo. Y los símbolos tienen poder. No soy un símbolo. Soy una persona. En mi mundo no hay diferencia. Se sirvió más café. El gesto resultaba extrañamente doméstico. Marco cree que puede utilizarte para atraerme, para distraerme mientras consolida su territorio. Se equivoca, pero mientras lo crea, tú eres valiosa. ¿Valiente cómo? Vivo. Tu ventaja la tengo yo en lugar de él. Muerto. Eres un mensaje de que no tolero amenazas contra lo que es mío. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. De cualquier manera, tú importas. Eso es más de lo que tenías antes. Las palabras me golpearon como una bofetada porque tenía razón. Antes del salón de baile, antes del sobre, yo no era nadie. Invisible.
prescindible. Al menos ahora importaba lo suficiente como para mantenerme con vida. ¿Qué le pasó a la persona que te recordaba? Pregunté en voz baja. ¿A la que no pudiste proteger? Dante apretó la mandíbula. Durante un largo momento pensé que no respondería. Entonces, mi hermana Juliana. Dijo su nombre como una plegaria. Tenía 19 años, era hermosa. Sus dedos se aferraron a la taza de café con tanta fuerza que oí crujir la cerámica. Una familia rival se la llevó y la utilizó para llegar a mi padre. Cuando la encontramos, él no había terminado. No le hizo falta. Lo siento, susurré. No lo sientas. Me miró con ojos apagados y fríos. Maté a todos y cada uno de ellos. Reduje su territorio a cenizas. Eso fue hace 15 años, y la gente todavía lo comenta en voz baja. Una sonrisa terrible se dibujó en su boca. Eso es lo que pasa cuando te llevas algo que me pertenece. La amenaza implícita flotaba en el aire. Ahora yo era algo que le pertenecía. Marco me había llevado y Dante me había recuperado. Posesión envuelta en el lenguaje de la protección. Quiero irme a casa, dije, odiando cómo se me quebró la voz. Lo sé, dijo él, levantándose y abrochándose los puños de la camisa con movimientos precisos. Pero querer y tener son cosas diferentes. Aquí aprenderás eso. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que Marco muera o hasta que deje de buscarte? Dante se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Hay reglas mientras estés bajo mi protección. No salgas del ático. No contactes con nadie de tu antigua vida. No pongas a prueba la seguridad. Se volvió hacia mí. Y no confundas mi protección con amabilidad, Emma. No soy un buen hombre. Solo soy la mejor opción después de Marco Batelli. Eso no es decir mucho. No, asintió. No lo es. Se marchó. Y yo me quedé sola de nuevo con los restos del desayuno y el peso de mi nueva realidad. Los días se convirtieron en una semana, luego en 2. Vivía en un extraño limbo, cómoda, pero cautiva, segura, pero asfixiada. Teresa me traía libros, ropa, todo lo que le pedía, excepto libertad. El ático se convirtió en mi mundo entero, a 50 pisos sobre la ciudad, pero bien podría haber sido otro planeta. Dante solía ausentarse, desapareciendo durante horas o días. Cuando estaba allí, me ignoraba casi por completo, trabajando en su oficina o atendiendo llamadas en italiano que sonaban como amenazas envueltas en seda. Pero a veces, a altas horas de la noche, lo encontraba en la sala de estar, contemplando la ciudad con un vaso de whisky y una expresión que parecía casi humana. Aprendí sus rutinas: café a las 6, negro y amargo, llamadas a sus diversos lugartenientes a lo largo de la mañana, gimnasio al mediodía. Podía oír el golpe rítmico de los puños contra un saco pesado en algún lugar del ático. Más llamadas, más reuniones. Cena a las 8 cuando estaba en casa, siempre perfectamente preparada por un chef al que nunca vi. Y él aprendió las mías. Cómo me acurrucaba en el asiento de la ventana con libros en los que no podía concentrarme. Cómo evitaba los espejos porque verme a mí misma, con ropa prestada en una vida prestada, lo empeoraba todo. Cómo me despertaba a las 3 de pesadillas sobre disparos y sangre, jadeando en la oscuridad. La tercera vez que me desperté, gritando, apareció en la puerta como una sombra hecha sólida. Pesadilla. Se apoyó en el marco de la puerta, vestido solo con pantalones de pijama, con el torso cubierto de más cicatrices y tatuajes que solo había vislumbrado antes. Me subí la manta hasta la barbilla, dándome cuenta de repente de que solo llevaba una camiseta sin mangas y unos pantalones cortos. «Estoy bien. ¿Y tú no?». Se acercó a la cama con ese movimiento depredador que me aceleró el pulso. «No has estado bien desde el salón de baile. ¿De quién es la culpa?». «Mía». «¿De Marcos?». «Tuya. ¿Por estar en el lugar equivocado?». Se sentó en el borde del colchón, tan cerca que podía oler su colonia, el mismo aroma de aquella primera noche. Ahora familiar de una forma que me parecía peligrosa. Culpar a alguien no cambia la situación. Entonces, ¿qué cambia el tiempo? Sus ojos encontraron los míos en la oscuridad. Aceptación. ¿Quieres que acepte esto? Aceptar ser tu prisionera. Quiero que dejes de luchar contra lo que no puedes cambiar. Extendió la mano y yo me estremecí, pero solo me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue casi gentil. Te estás agotando. ¿Y para qué? Las lágrimas me quemaban los ojos. Tenía una vida. No era gran cosa, pero era mía. Esa vida se ha acabado, Emma. Llora su pérdida si lo necesitas. Luego sigue adelante. ¿Hacia dónde?,
Pregunté. ¿Qué pasará cuando Marco muera? ¿Me dejarás marchar? ¿Me devolverás a mi apartamento de mierda con mis trabajos de mierda y fingirás que nada de esto ha pasado? La expresión de Dante cambió a algo que no pude descifrar. ¿Es eso lo que quieres? No quiero ser un peón en tu guerra. Quiero ser importante porque soy una persona, no porque sea útil. Las palabras salieron duras, crudas. Quiero que alguien me vea como algo más que una ventaja, un símbolo o un error. Yo te veo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de un significado que no me atrevía a examinar. Su mano seguía en mi pelo, con el pulgar acariciando mi sien al ritmo de los latidos acelerados de mi corazón. ¿Ves algún problema que resolver? Susurré. Quizás al principio. Su voz se volvió más grave, más áspera. Ya no. Debería haberme apartado. Debería habérselo recordado. Recordarme a mí misma que se trataba del síndrome de Estocolmo, que el cautiverio generaba una falsa intimidad, que él era un monstruo que había matado por menos que mirarlo mal. Pero no me moví. No podía moverme, porque por primera vez en 6 meses, alguien me estaba mirando de verdad. No a través de mí, no más allá de mí, a mí. Esto es un error, susurré. Sí, se inclinó más cerca y pude sentir su calor, el peligro. Pero he hecho cosas peores. Su teléfono vibró, luego volvió a vibrar y empezó a sonar con una urgencia que rompió el momento como si fuera cristal. Dante se apartó, con expresión de desconcierto. Miró la pantalla y algo oscuro cruzó su rostro. Vístete ahora. ¿Qué pasa? Marcos sabe que estás aquí. Ya se dirigía hacia la puerta. De nuevo, todo negocios. Va a actuar esta noche. Tienes que estar preparada. ¿Preparada para qué? Se detuvo en la puerta, a contraluz por la luz del pasillo, con el aspecto peligroso que le caracterizaba. Para la guerra, Emma, del tipo del que ya no puedes esconderte. Luego se fue, gritando órdenes en italiano, y el ático estalló en un caos controlado. Hombres que nunca había visto antes aparecieron de la nada, revisando armas, coordinando posiciones. El refugio seguro al que me había acostumbrado a regañadientes se transformó en una fortaleza sitiada. Me vestí con manos temblorosas, vaqueros, botas, el suéter más abrigado que tenía. Si teníamos que huir, quería estar preparada. Si teníamos que luchar, no. No podía pensar en eso. Teresa apareció presionando algo frío y pesado en mis manos. Un teléfono. ¿Qué? Memoriza este número. Señaló un contacto etiquetado simplemente como D. Si te separas del señor Moretti, llama a este número. Solo a este. ¿Entendido? Asentí con la cabeza y guardé el teléfono en el bolsillo. Buena chica. Me apretó el hombro una vez. La primera muestra de calidez real que alguien me había mostrado en este lugar. Quédate cerca de él. Él te mantendrá a salvo. ¿Cómo lo sabes? Su sonrisa era triste y sabia. Porque llevo 20 años trabajando para Dante Moretti y nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti. Antes de que pudiera procesar eso, antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, una explosión sacudió el edificio. Las ventanas vibraron, las alarmas sonaron y en medio del caos, Dante gritaba mi nombre. La explosión vino de abajo. Un estruendo profundo que parecía como si los cimientos del edificio se estuvieran rompiendo. Tropecé y me agarré al marco de la puerta mientras Teresa me empujaba hacia adelante. ¡Muévete!, gritó por encima de las alarmas. El pasillo era un caos, hombres corriendo con armas en ristre, gritando órdenes en italiano y en inglés. El humo se elevaba desde algún lugar debajo de nosotros, acre y asfixiante. Se me llenaron los ojos de lágrimas, me ardían los pulmones, pero la mano de Teresa en mi espalda me empujaba hacia adelante. Dante apareció entre el humo como un ángel vengador, o un demonio, según se mire. Iba vestido completamente de negro, con una pistola en la funda de la cadera y otra en la mano. Tenía la mejilla manchada de sangre por un corte que no le había visto hacer. «¡Emma!», gritó su voz por encima del ruido. «Ven aquí ahora». No lo dudé. Fuera lo que fuera en ese momento, él era seguridad. Corrí hacia él y me rodeó la cintura con el brazo, atrayéndome hacia él. «Los sótanos están comprometidos», informó uno de sus hombres. Entraron por el aparcamiento, al menos 20 hostiles. «Marco». La voz de Dante era gélida. «Aún no está confirmado, señor. Entonces confírmalo». Se volvió hacia otro hombre. «Prepara los coches, por la salida norte». Luego a Teresa. «Llévenla a la habitación segura». «No». La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla.
Los ojos de Dante se clavaron en los míos. Esto no es una discusión. Dijiste que no nos separáramos. Agarré su chaqueta. Mi miedo se transformó en algo más agudo. Teresa dijo que me mantuviera cerca de ti, así que eso es lo que estoy haciendo. Algo feroz se reflejó en su rostro. Aprobación mezclada con frustración. Testaruda. Tú también lo serías. Casi sonrió. Casi. Entonces otra explosión sacudió el edificio, esta vez más cerca, y la decisión se tomó por nosotros. Ella viene conmigo, ordenó Dante. Enzo, Marco, flanqueadnos. Teresa, coordina la evacuación de los demás residentes. Haz que parezca una fuga de gas. Nos movimos en grupo hacia el ascensor privado, pero a mitad de camino se cortó la luz. Se encendió la luz de emergencia, bañando todo de rojo, lo que hacía que el humo pareciera sangre. Escaleras, decidió Dante, cambiando de dirección. La escalera era estrecha y de hormigón, nada que ver con el lujo del ático. Nuestros pasos resonaban mientras bajábamos. Dante delante, sus hombres detrás, yo en medio, sin poder correr aunque quisiera. Bajamos 3 pisos antes de oírlos subir. Dante levantó el puño y todos se quedaron quietos. Las voces llegaban desde abajo. Inglés con un marcado acento de Chicago. Los hombres de Marco estaban registrando el edificio piso por piso, buscándonos. Retroceded, susurró Dante, en silencio. Dimos media vuelta, moviéndonos lo más silenciosamente posible. Pero las escaleras de hormigón no son propicias para el sigilo. Un roce de zapato contra piedra, un ligero traqueteo de un arma contra un cinturón. ¿Has oído eso? Nos habían oído. ¡Corre!, siseó Dante, y empezamos a subir en lugar de bajar, alejándonos de la salida, de vuelta hacia el ático del que acabábamos de huir. Detrás de nosotros estallaron los gritos. Se oyeron pasos atronadores. Se oyó un disparo y el hormigón explotó a pocos centímetros de mi cabeza. Grité, agachándome instintivamente. Dante me agarró de la mano y me empujó hacia adelante con brutal eficacia. Irrumpimos de nuevo en el pasillo del ático justo cuando más hombres de Marco salían del ascensor. De alguna manera habían anulado el sistema. Estábamos atrapados. Dante me empujó detrás de él y levantó su arma. Sus hombres formaron un semicírculo protector, con las armas apuntando en ambas direcciones. El humo era ahora más espeso aquí arriba, y a través de la neblina conté al menos una docena de figuras hostiles que se acercaban. Moretti. Una voz familiar rompió la tensión. Marco Batelli salió del humo como si fuera suyo, flanqueado por el doble de hombres que Dante. Había abandonado los trajes caros por ropa táctica, con una pistola en cada mano y una sonrisa afilada como el cristal roto. No había ningún sitio al que huir. Yo no huyo. La voz de Dante era pura amenaza. Deberías haberlo recordado antes de venir a mi casa. ¿Tu casa? Marco se rió. Esto es Chicago, no Sicilia. No puedes reclamar territorio como un señor feudal. Sus ojos me encontraron detrás del hombro de Dante. Y definitivamente no puedes quedarte con lo que yo tomé primero. No la tomaste, la secuestraste. Dante se movió ligeramente, bloqueándome más completamente de la vista. Hay una diferencia. Semántica. Marco levantó una pistola y apuntó con indiferencia al pecho de Dante. De cualquier manera, ella vendrá conmigo junto con tu cabeza, que voy a colgar en mi pared. El aire se cristalizó con la violencia a punto de estallar. Podía sentirlo. La tensión antes de la tormenta, la respiración antes del grito. Los hombres de Dante apretaron sus armas. Los hombres de Marco hicieron lo mismo. Alguien iba a morir. Quizás todos. Espera. Empujé la postura protectora de Dante antes de que pudiera detenerme, entrando en la tierra de nadie entre las dos facciones. Espera, por favor, Emma, vuelve aquí. La voz de Dante era un gruñido de furia apenas contenida. Lo ignoré, centrándome en Marco. Dijiste que era útil viva. Dijiste que era una ventaja. Todavía lo soy, pero no así. La sonrisa de Marco se amplió. ¿Qué propones, cariño? Deja ir a sus hombres. Deja ir a todos. Mi voz temblaba, pero forcé las palabras. Iré contigo de buena gana, sin peleas, sin derramamiento de sangre. Solo déjalos vivir. No. Dante me agarró del brazo y me hizo girar. Sus ojos ardían con algo más que ira, algo que parecía casi miedo. No te vas a sacrificar por mí. No me voy a sacrificar por ti. Lo miré fijamente a los ojos. Lo hago por ellos.
Señalé a sus hombres, esos desconocidos que me habían protegido simplemente porque él lo había ordenado. Y por Teresa, y por todos los demás en este edificio que van a morir si esto se convierte en una zona de guerra. Noble, observó Marco. Estúpido, pero noble. Por desgracia no hago tratos con ganado. Apretó el gatillo. Todo se ralentizó. Vi el destello del cañón, vi cómo Dante abría los ojos, lo vi moverse, no para alejarse de la bala, sino hacia mí, convirtiendo su cuerpo en un escudo. El impacto nos tiró a ambos al suelo. Caí con fuerza. El peso de Dante me aplastó los pulmones. Un líquido caliente me salpicó la cara. Sangre en mi cuello. Su sangre. No, no, no. Intenté empujarlo para ver dónde le habían dado, pero ya se estaba moviendo, rodando detrás de una columna de mármol mientras se producían más disparos. El ático se convirtió en un campo de batalla. La elegancia cuidadosamente cultivada se hizo añicos bajo las balas y la sangre. El cristal explotó. Las paredes se astillaron. Los hombres gritaban, caían y morían. Y Dante. Dante se interpuso entre mí y todas las balas, con su respiración entrecortada en mi oído y su mano presionando mi cabeza para mantenerme agachada. Estúpido bastardo, sollocé. Estás sangrando. El hombro. Estoy bien. No estaba bien. Podía sentir la sangre empapando su camisa, caliente y pegajosa. Quédate agachada. Vas a morir protegiéndome. Mejor yo que tú. Lo dijo con sencillez, como si fuera obvio, como si su vida valiera menos que la mía, cuando ambos sabíamos que eso era una locura. El tiroteo duró quizá 3 minutos, quizá 3 horas. El tiempo dejó de tener sentido entre el humo y el caos, pero al final los disparos disminuyeron, se detuvieron. Los hombres de Dante habían hecho retroceder a los de Marco o los habían matado. No quería saber cuál de las dos cosas. Señor. Uno de los lugartenientes de Dante apareció entre el humo. La escalera norte está despejada, tenemos que irnos ya. Dante intentó ponerse en pie, se tambaleó y yo lo agarré antes de que cayera. Por primera vez vi auténtico dolor en su rostro. Te voy a sacar de aquí, le dije, rodeándole los hombros con su brazo ileso. No discutas. No iba a hacerlo. Se apoyó pesadamente en mí y yo me tambaleé bajo su peso, pero me mantuve firme. Llegamos a la escalera tras bajar 6 pisos mientras Dante sangraba y respiraba entre jadeos entrecortados. Sus hombres nos rodearon, revisando las esquinas y despejando el camino. Cuando llegamos al garaje, había dejado un rastro rojo detrás de nosotros. 2 SUV blindados esperaban con el motor en marcha. Enzo abrió la puerta trasera y yo ayudé a Dante a entrar antes de subirme yo también. El vehículo se puso en marcha antes de que se cerrara la puerta, con los neumáticos chirriando contra el hormigón. Al hospital exigí. Nada de hospitales. Dante tenía los ojos entrecerrados y el rostro pálido bajo su piel morena. Marco tiene a la mitad de los médicos de esta ciudad en su bolsillo. Entonces, ¿a dónde? A un refugio. 20 minutos. Recostó la cabeza contra el asiento. Su respiración se volvió superficial. He sobrevivido a cosas peores. Le agarré la cara, obligándole a mirarme. No te atrevas a morir. No después de todo. Su mano cubrió la mía, resbaladiza por la sangre y temblorosa. ¿Estás preocupada por mí, Emma? Sí, idiota. Las lágrimas corrían por mi rostro. Sí, bien. Su pulgar rozó mi mejilla, manchándola con su sangre. Eso está bien. Cerró los ojos. Dante. Lo sacudí, presa del pánico. Dante, mantente despierto. Sigue aquí. Pero su voz se desvanecía. Su agarre a mi mano se aflojaba. Solo estoy cansado. Conduce más rápido. Le grité a Enzo. La ciudad se veía borrosa a través de las ventanas. Nos saltamos los semáforos en rojo. Nos abrimos paso entre el tráfico. Cada segundo parecía una eternidad mientras la respiración de Dante se hacía más superficial y su piel más fría. Había visto morir a mi madre tras meses de lento deterioro. Esto era diferente, agudo, inmediato, aterrador por su rapidez. Presioné mis manos contra la herida de su hombro, tratando de frenar la hemorragia, pero se filtraba entre mis dedos como si su vida se estuviera escapando, y yo no podía detenerlo. No puedes morir, le dije con vehemencia. ¿Me oyes? Me has salvado muchas veces. Me has protegido cuando no tenías por qué hacerlo. Me has mirado como si fuera real, como si importara. No puedes hacer todo eso y luego morir sin más. Abrió los ojos con esfuerzo y me miró fijamente.
Emma, ahorra fuerzas. No, escucha. Tosió y le salpicó sangre en los labios. Si yo no lo consigo, tú lo harás. Teresa tiene instrucciones, dinero, nueva identidad. Desaparece a algún lugar donde Marco nunca te encuentre. No quiero tu dinero. Quiero que te calles y respires. Casi sonrió. Mandona, tú me hiciste así. El todoterreno frenó en seco frente a un edificio anodino en un barrio que no reconocí. Salieron varios hombres, más gente de Dante, incluida una mujer con un maletín médico que le echó un vistazo y empezó a dar órdenes. Lo llevaron dentro, a un apartamento del tercer piso que habían convertido en un quirófano improvisado. Intenté seguirles, pero alguien me detuvo. Deja que el médico trabaje, dijo Enzo con suavidad. Solo estorbarás. Tienes que asearte y dejar que ella le salve la vida. Me llevó al baño y me puso una toalla en las manos temblorosas. Se pondrá bien. El jefe es demasiado terco para morir. Me miré en el espejo. Había sangre por todas partes. En mi pelo, en mi cara, empapando mi jersey. La sangre de Dante, el hombre que me había secuestrado, encarcelado, y luego se había lanzado delante de una bala que iba dirigida a mí. El hombre que me había mirado como si fuera más que invisible, más que un problema, más que una baza en una guerra, como si fuera alguien por quien valía la pena morir. Me lavé mecánicamente, quitándome la sangre, y me puse la ropa que alguien me proporcionó. Luego me senté en el pasillo fuera de la sala de operaciones, con las rodillas pegadas al pecho, y esperé. Pasaron las horas. La doctora salió 2 veces a por suministros, con expresión severa pero concentrada. Enzo me trajo café, que no bebí. Teresa llegó, me miró y se sentó a mi lado sin decir nada. Estará bien, dijo finalmente. Le he visto sobrevivir a cosas mucho peores. Recibió una bala por mí. Por supuesto que lo hizo. Lo dijo como si fuera obvio. Tú le importas. Yo no soy nadie, no para él. La mano de Teresa encontró la mía. Me la apretó. Dante Moretti no protege a cualquiera. Emma, él no deja que cualquiera se le acerque. Desde que Juliana murió, ha mantenido a todos a distancia, excepto a ti. No entiendo por qué. Creo que él tampoco, pero eso no lo hace menos real. La puerta del quirófano se abrió. La doctora salió, quitándose los guantes ensangrentados. El agotamiento se reflejaba en cada línea de su rostro. Está estable, anunció, y pude volver a respirar. La bala no alcanzó las arterias principales, pero perdió mucha sangre. Necesitará descansar. Mucho. ¿Puedo verlo? Dudó, luego asintió. 5 minutos. Está sedado, pero ha estado preguntando por ti. Me puse de pie con las piernas temblorosas y entré en la habitación. Dante yacía en una cama de hospital que parecía demasiado pequeña para su complexión. Tenía el hombro y el pecho vendados, y un gotero en el brazo. Tenía los ojos cerrados y el rostro tranquilo, como nunca lo había visto mientras estaba consciente. Acerqué una silla a la cama y le cogí la mano, la que no tenía el gotero. Sus dedos se crisparon y luego se cerraron alrededor de los míos. Emma. Mi nombre era apenas un susurro. Estoy aquí. Abrió los ojos, desenfocados por los medicamentos, pero encontrándome de todos modos. Estás a salvo gracias a ti. Le aparté el pelo de la frente, un gesto íntimo que debería haberme asustado. Casi mueres protegiéndome. Valió la pena. Su pulgar se movió contra mi palma, una caricia lenta. Tú importas, Emma. ¿No lo entiendes? Tú importas. Tú también, susurré. Él sonrió. Una sonrisa auténtica, suave y casi infantil. Nada que ver con el hombre duro que gobernaba mediante el miedo. Palabras peligrosas. Has sido peligroso desde el momento en que te conocí. Cierto. Sus ojos se cerraron de nuevo. La sedación lo sumía en el sueño. Quédate, por favor. No voy a ir a ninguna parte. Lo prometo. Lo prometo. Se quedó dormido con la mano aún entrelazada con la mía, y yo me quedé allí sentada, en el silencio que siguió a la violencia, observando su respiración, sintiendo el latido constante de su pulso contra mis dedos. En algún lugar de la ciudad, Marco Vitelli planeaba su próximo movimiento. En algún lugar, la guerra seguía causando estragos. Pero en esa habitación, en ese momento, solo estábamos nosotros dos, un jefe de la mafia y la mujer a la que había salvado, conectados por algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos podíamos sentir. Y por primera vez desde que murió mi madre, no me sentí invisible. Me sentí vista, protegida, querida.
sentimientos peligrosos para un hombre peligroso. Pero mientras estaba allí sentada, sosteniendo su mano, observando el subir y bajar de su pecho, ya no me importaba el peligro. Pasaron 3 días en esa casa segura mientras Dante se recuperaba y la ciudad contenía la respiración. Apenas me separé de él. El médico había dicho que necesitaba reposo y vigilancia, así que me nombré su guardiana, asegurándome de que tomara su medicación, cambiándole las vendas, obligándole a comer incluso cuando decía que no tenía hambre. Eso me dio un propósito en una situación en la que no tenía ningún control. Algo que hacer además de pensar en lo cerca que había estado de verle morir, en lo mucho que eso me habría destrozado. Teresa iba y venía con noticias que yo no entendía del todo. Marco se había escondido tras el fallido ataque, pero sus hombres seguían ahí fuera, cazando. La policía de Chicago estaba investigando la explosión de gas en el edificio de Dante. 3 residentes habían sido hospitalizados por inhalación de humo, pero milagrosamente nadie había muerto, excepto los 8 hombres de Marco, cuyos cuerpos habían sido retirados discretamente antes de que llegaran las autoridades. A la 4ª mañana, me desperté en la silla junto a la cama de Dante, mi nuevo lugar para dormir, y lo encontré mirándome. «Tienes muy mal aspecto», dijo, con la voz aún ronca, pero más fuerte. «Te han disparado. Tengo derecho a tener mal aspecto». Me incorporé, estirando los músculos que me dolían por haber pasado tantas noches en esa silla. «¿Cómo te encuentras?» Como si me hubieran disparado. Se movió, haciendo un gesto de dolor, pero estaba vivo. «Gracias a ti, gracias a tu médico. Yo solo me quedé aquí sentado. Tú te quedaste». Su mano encontró la mía sobre la manta. «Eso no es nada. Llevábamos días con este juego». Momentos de sinceridad sorprendente seguidos de una retirada a un territorio más seguro. Pero algo había cambiado tras el ataque. Los muros entre captor y cautivo se habían derrumbado, dejando algo crudo, más real, más peligroso. «Dante». Empecé, pero me detuve, sin saber cómo expresar lo que había estado pensando durante 72 horas seguidas. «¿Por qué lo hiciste? ¿En serio? Podrías haber dejado que Marco me disparara. Eso habría acabado con todo». «No». Apretó mi mano con más fuerza. «Habría empezado algo mucho peor. No lo entiendo». Se quedó callado durante un largo rato, trazando círculos con el pulgar en mi palma. «Cuando Juliana murió, juré que nunca volvería a dejar que nadie se acercara a mí, que nunca me importaría nadie que pudiera ser utilizado en mi contra. Ha funcionado durante 15 años». Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo vulnerable en ellos, algo que parecía miedo. «Entonces entraste en ese salón de baile con tu valentía aterrada y tu ira invisible, y no pude apartar la mirada. Se me cortó la respiración. Me dije a mí mismo que solo era reconocimiento. Me recordabas a ella, la misma edad, la misma fragilidad envuelta en una fuerza oculta. Pero no era eso». Me llevó la mano a su pecho, justo sobre su corazón. Podía sentirlo latir fuerte y constante bajo los vendajes y la piel dañada. «Fuiste tú, Emma. Solo tú. Yo no soy nadie», susurré. Pero las palabras ahora sonaban huecas. «Sigue diciendo eso. Sigue creyéndolo». Se incorporó con esfuerzo, ignorando mi protesta, hasta que quedamos cara a cara. «Pero te equivocas. Le entregaste una declaración de guerra al hombre más peligroso de Chicago sin pestañear. Te ofreciste a Marco para salvar a mis hombres. Te quedaste a mi lado durante un tiroteo cuando podrías haber huido. Me sostuviste la mano mientras sangraba y me dijiste que no podía morir». Su mano libre me acarició la cara, áspera y suave. «Eso no es ser nadie, Emma. Eso es alguien extraordinario a quien le han dicho durante tanto tiempo que no vale nada, que ha empezado a quererlo». Las lágrimas corrían por mis mejillas. «No sé cómo ser extraordinaria. Ya lo eres». Se inclinó hacia mí y pude oler el antiséptico y la sangre en esa colonia que se había convertido en sinónimo de seguridad. «La pregunta es si te permitirás creerlo. Y si lo hago». Mi voz se quebró. «¿Entonces qué? Tú sigues siendo un jefe de la mafia. Yo sigo siendo la chica que se vio envuelta en tu guerra. Seguimos siendo imposibles. Quizás». Su frente tocó la mía y sentí el temblor de su aliento. «O quizás lo imposible es solo otro reto que superar. Eso es una locura. La mayor parte de mi vida es una locura». Sonrió y su rostro se transformó en algo casi infantil. «¿Qué es una imposibilidad más? Debería haberme apartado.
Debería haberles recordado a ambos el síndrome de Estocolmo y los desequilibrios de poder y todas las buenas razones por las que enamorarse de tu captor era una idea terrible. En cambio, lo besé. Al principio fue suave, vacilante, probatorio. Sus labios estaban cálidos a pesar de la pérdida de sangre, y sabía a café que le había obligado a tomar una hora antes. Por un instante, se quedó paralizado, sorprendido. Luego, su mano se deslizó entre mi cabello y me besó como si yo fuera aire y él se estuviera ahogando. El beso se intensificó, se convirtió en algo desesperado y hambriento. Semanas de tensión, de miedo, de negar lo que se había estado gestando entre nosotros explotaron en ese momento. Su brazo bueno me rodeó la cintura, acercándome a él a pesar de sus heridas. Intenté tener cuidado, intenté no hacerle daño, pero él emitió un sonido grave en su garganta que no tenía nada que ver con el dolor. Emma, mi nombre era una plegaria en sus labios. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. No quiero volver atrás. Lo besé de nuevo, saboreando la verdad de mis propias palabras. No quiero seguir siendo invisible. No quiero tener miedo. Solo quiero... ¿Qué? Su mano acunó mi rostro como si fuera algo precioso. ¿Qué quieres? A ti. La confesión fue como saltar de un precipicio. Te quiero a ti, aunque sea una locura, aunque seas peligroso e imposible, y debería huir tan lejos y tan rápido como pueda, te quiero a ti. Su sonrisa era pura satisfacción masculina. Entonces me tienes. Un golpe en la puerta rompió el momento. Nos separamos cuando Enzo entró, con expresión sombría. Jefe, tenemos un problema. La actitud de Dante pasó instantáneamente de tierna y aterradora en un santiamén. ¿Qué tipo de problema, Marco? Ha solicitado una reunión. En territorio neutral, dice que quiere negociar los términos. Es una trampa. Lo dije sin pensarlo, pero Dante asintió. Por supuesto que es una trampa. La pregunta es, ¿de qué tipo? Se volvió hacia Enzo. ¿Cuándo y dónde esta noche? Millennium Park dice que traigamos a la chica o no habrá trato. Se me revolvió el estómago. Quiere intercambiarme, quiere matarme y quedarse contigo. La voz de Dante era gélida. Es la jugada habitual. Nos reunimos, nos tiende una emboscada, elimina a la competencia. Así que no vamos. Le agarré la mano. Nos quedamos aquí, esperamos a que se canse. Y él incendia media ciudad buscándonos. Dante negó con la cabeza. No, esto termina esta noche. De una forma u otra, no estás lo suficientemente bien. Estoy lo suficientemente bien como para acabar con esto. Se puso de pie, tambaleándose solo ligeramente, y empezó a ponerse la ropa con sombría determinación. Enzo, reúne a todos. Táctica completa. Quiero francotiradores en todos los tejados en un radio de 500 metros. Marco quiere guerra. Le daré una que no podrá sobrevivir. Dante, por favor. Le agarré del brazo. La desesperación me hacía atrevida. No lo hagas, no por mí. Se volvió y me tomó el rostro entre las manos. Especialmente por ti. Marco te secuestró una vez, te aterrorizó. Casi te mata en mi propia casa. Esa deuda se pagará, Emma, con sangre. Y si mueres pagándola, entonces desaparecerás. Nuevo nombre, nueva vida. Lejos de Chicago. Teresa lo tiene todo preparado. Me besó en la frente, con delicadeza a pesar de la violencia en sus ojos. Pero no pienso morir. Tengo pensado ganar. El Millennium Park por la noche era hermoso y misterioso. La escultura del frijol reflejaba luces distorsionadas. Los pabellones vacíos resonaban con el sonido de nuestros pasos. La ciudad brillaba a nuestro alrededor, ajena al enfrentamiento que estaba a punto de producirse en su corazón. Dante había insistido en que llevara un chaleco antibalas debajo del abrigo. Yo había insistido en venir, a pesar de sus protestas. Habíamos llegado a un acuerdo. Me rodearía de 6 de sus hombres de confianza, todos armados y preparados para la inevitable traición de Marco. Quedamos en Cloud Gate, el frijol, donde la superficie metálica reflejaba un ejército de hombres de Dante posicionados por todo el parque. Conté al menos 20, probablemente más que no podía ver. Francotiradores en los tejados, tal y como había prometido. No era una negociación, era una declaración. Marco llegó 15 minutos tarde. Una demostración de poder. Tenía menos hombres visibles, pero no me fiaba. Estaba demasiado seguro de sí mismo, demasiado relajado para alguien que entraba en territorio enemigo. Más preparado.
Marco sonreía mostrando todos los dientes. Pareces una herida de bala. Te tratan bien, mejor de lo que te tratarán en tu funeral. Dante se mantuvo erguido a pesar del dolor que sabía que sentía. Querías hablar. Habla. En términos sencillos. Los ojos de Marco se deslizaron hacia mí y sentí a Dante tensarse a mi lado. Tú me das a la chica, yo te doy tu vida. Te vas de Chicago, yo me quedo con tu territorio. Limpio, fácil, contrapropuesta. La voz de Dante era de una calma sepulcral. Te vas de Chicago en las próximas 6 horas o mato a todos los que has amado. Limpio, fácil. Marco se rió. Ya no tienes los números para eso. He estado reclutando gente mientras tú jugabas a ser enfermero de tu pequeña mascota. Los números no significan mucho cuando tienes la ventaja adecuada. Dante sacó su teléfono, pulsó algo y giró la pantalla hacia Marco. Marco palideció. No podía ver lo que había en la pantalla, pero la reacción de Marco me lo dijo todo. Estás fingiendo, ¿verdad? Dante guardó el teléfono en el bolsillo. Tu hija María, ¿verdad? 17 años. A salvo en ese colegio privado de Connecticut, excepto que ya no está allí, ¿verdad? Mis hombres la recogieron hace 3 horas. Está cómoda, ilesa, viendo películas en un lugar seguro. Su sonrisa era como una navaja, exactamente como hiciste con Emma, excepto que Emma era inocente. Tu hija es una ventaja, tal y como tú me enseñaste. Hijo de... La mano de Marco se movió hacia su pistola. 20 puntos rojos aparecieron en su pecho. Miras láser de francotiradores que yo no podía ver. No quería ver. La voz de Dante se redujo a un ronroneo letal. Tengo a 50 hombres en este parque, Marco. Todos ellos listos para acabar contigo. La única razón por la que sigues respirando es porque te estoy dando una opción. ¿Qué opción? Vete esta noche. Llévate a tus hombres. Vete de Chicago y no vuelvas nunca más. Hazlo y tu hija volverá a casa sana y salva mañana por la mañana. Dante se acercó y vi cómo Marco se estremecía. O quédate y descubre lo que pasa cuando le quitas algo a alguien que me pertenece. El aire se cristalizó con la tensión. Los hombres de Marco se movían nerviosos. Los de Dante permanecían perfectamente quietos, esperando la orden. «¡Te has vuelto blando!», escupió Marco, por una chica sin valor. «Tu padre se avergonzaría. Mi padre está muerto. Yo mismo lo maté por menos de lo que tú has hecho». La mano de Dante se posó en mi espalda. Posesivo, protector, y Emma no es una inútil. Es mía. Eso la convierte en lo más valioso de esta ciudad. Algo en la expresión de Marco se derrumbó. Había perdido y lo sabía. El farol, la bravuconería, el intento de juego de poder, todo ello carecía de sentido frente a la absoluta certeza de Dante. 6 horas, dijo Marco finalmente derrotado. 4, me siento generoso. La sonrisa de Dante era fría. Y Marco, si vuelvo a verte, si me entero de que estás a menos de 160 kilómetros de Chicago, tu hija morirá lentamente. ¿Entendido? Marco asintió una vez, con brusquedad y amargura, luego se dio la vuelta y se alejó. Sus hombres lo siguieron, bajando las armas, con los hombros caídos. Habíamos ganado. Esperé hasta que desaparecieron de mi vista antes de permitirme respirar. ¿De verdad secuestraste a su hija? Por supuesto que no. Dante me guió hacia los todoterrenos que nos esperaban. María está en el colegio, a salvo y sin saber nada. Pero Marco no lo sabe. No se arriesgará a descubrir el farol cuando sus propias tácticas se vuelven en su contra. Mentiste. Protegí lo que es mío. Se detuvo y se volvió hacia mí. Haría cosas mucho peores para mantenerte a salvo, Emma. Mentiría, engañaría, mataría, lo que fuera necesario. Eso debería aterrorizarme, ¿verdad? Lo pensé. Pensé realmente en el hombre que tenía delante. Dante Moretti, jefe de la mafia, asesino, criminal. El hombre que había recibido una bala por mí, que había declarado la guerra para protegerme, que me miraba como si yo fuera la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. No, dije finalmente, no me aterroriza. Quizás debería, pero no lo hace. Su expresión se suavizó hasta convertirse en algo que solo había vislumbrado en momentos privados. Entonces ven a casa conmigo, no como cautiva, no como moneda de cambio, sino como mía. ¿Qué eres? Lo que tú quieras ser, mi mujer, mi compañera, mi razón para ser menos monstruo. Me atrajo hacia él, con cuidado por sus heridas, y apoyó su frente contra la mía. No soy bueno, Emma. Nunca seré bueno,
pero puedo ser mejor por ti. Lo besé allí, a la sombra del frijol, en el corazón de la ciudad que había intentado separarnos, y sentí que algo encajaba en su sitio. Era una locura, imposible, un cuento de hadas escrito con sangre y balas, pero era mío. Llévame a casa, le susurré contra sus labios. ¿A cuál? Su sonrisa era suave, genuina. Tengo varias. A cualquiera en la que estés tú. 6 meses después, estaba de pie junto a la ventana del ático reconstruido de Dante. Nuestro ático ahora, viendo cómo la ciudad despertaba en tonos dorados y rosados, la misma vista que había contemplado cuando era prisionera. Pero ahora todo era diferente. Yo era diferente. Las facturas médicas habían desaparecido, pagadas en una semana tras el exilio de Marco. La tumba de mi madre tenía ahora una lápida adecuada, de mármol blanco con flores frescas que se entregaban semanalmente. Había vuelto a la universidad, a estudiar administración de empresas, porque el imperio de Dante necesitaba a alguien que entendiera de números, y descubrí que se me daba bien. Ya no era invisible, ya no era nadie, era Emma Moretti. El cambio de nombre había tenido lugar 3 meses antes, en una ceremonia privada a la que solo asistieron Teresa y el círculo más cercano de Dante. No fue una boda tradicional, pero nada en nosotros era tradicional. Unos brazos me rodearon la cintura por detrás y me recosté en el calor de Dante. Su hombro se había curado, dejando otra cicatriz que añadir a su colección. Las llevaba como medallas, como prueba de supervivencia. «Buenos días», murmuró contra mi cuello. «Buenos días». Me giré en sus brazos y estudié su rostro a la luz del amanecer. Seguía siendo duro, seguía siendo peligroso, pero se suavizaba cuando me miraba. «Teresa ha llamado. Nos necesita en la oficina a las 10. Tenemos tiempo». Sus manos se deslizaron bajo mi bata de seda. Una de las docenas que me había comprado, cada una más cara que la anterior. Se me ocurren mejores formas de pasar la mañana que con hojas de cálculo. Me reí y le di un golpecito en el pecho. «Eres insaciable, solo para ti». Me besó lenta y profundamente, y sentí la verdad de ello en cada caricia. Dante Moretti me amaba con intensidad, de forma posesiva, absolutamente. Y yo le amaba de la misma manera, a pesar de todo lo que decía la lógica sobre el síndrome de Estocolmo y los desequilibrios de poder. Algunos amores eran demasiado grandes para la lógica. Las noticias se reproducían en la televisión de fondo. Algo sobre una importante redada a una banda en Nueva York. Detenciones, incautación de territorio. El nombre de Marco Vitelli apareció en el teletipo. Había intentado establecerse en un nuevo territorio y había fracasado estrepitosamente. «Tú lo sabías», dije, apartándome para mirar a Dante. «Sabías que fracasaría en Nueva York. Puede que hiciera algunas llamadas, informara a algunas personas de su presencia, sugiriera que podría ser vulnerable». La sonrisa de Dante fue aguda. Le dije que lo mataría si volvía a Chicago. No dije nada sobre hacerle la vida imposible en cualquier otro lugar. «Eso es terrible, eso es justicia». Me besó en la frente. «Te aterrorizó. Casi nos mata a los dos. No puede sentirse cómodo en ningún sitio. Debería haber discutido. Debería haber dicho algo sobre la misericordia, sobre seguir adelante. Pero la verdad era que me había convertido en alguien que entendía que algunas deudas solo se podían pagar con sufrimiento. El mundo en el que vivía Dante, el mundo en el que yo vivía ahora, no permitía medias tintas. «Vamos». Lo llevé hacia el dormitorio. «Si vamos a llegar tarde de todos modos, más vale que valga la pena». Su risa era baja y maliciosa. «He creado un monstruo. Has creado a tu igual». Lo besé, con fiereza y posesividad. «Eso es diferente». Más tarde, mientras yacíamos enredados entre las sábanas de seda, los dedos de Dante trazaron dibujos en mi hombro desnudo. «¿Te arrepientes? ¿De algo? ¿De haber sido secuestrada? ¿De haber sido utilizada como cebo? ¿De haber estado a punto de morir varias veces?» Fingí pensarlo. «Esas partes no fueron muy agradables, Emma». Lo miré, a ese hombre imposible que me había robado una vida y me había dado otra. «No, no me arrepiento. ¿Cómo puedo arrepentirme de lo que me llevó a ti? Eso es una locura. La mayor parte de mi vida es una locura ahora». Repetí sus palabras de hacía meses, viendo cómo se ampliaba su sonrisa. «¿Qué es una imposibilidad más?» Entonces me besó, suave, dulce, nada que ver con el hombre violento que veía el mundo. Este era el Dante que yo conocía, el que me traía el café tal y como me gustaba, el que me leía en italiano cuando no podía dormir,
el que me abrazaba cuando tenía pesadillas y me prometía seguridad por la que había matado para mantenerla, el monstruo que se había convertido en mi salvación. Finalmente llegamos a la oficina, donde Teresa nos esperaba con los contratos, café y una sonrisa cómplice. Había tenido razón todos esos meses. Dante me había mirado de forma diferente desde el principio. Me había protegido, reclamado como suya, cambiado todo su mundo para mantenerme en él. Y yo también había cambiado. De invisible a esencial, de nadie a alguien, de cautiva a reina de un imperio construido sobre sangre y ambición. Esa noche, de pie en el balcón de nuestro ático, con los brazos de Dante alrededor de mí y la ciudad extendiéndose bajo nosotros como un reino, pensé en la chica que había sido, la que servía champán en el Hotel Augustin, desesperada, ahogada e invisible. Ella no reconocería a la mujer en la que me había convertido, pero entendería la elección que había tomado, porque a veces la salvación viene de los lugares más oscuros, a veces el monstruo es el héroe, y a veces el amor florece en el espacio entre el peligro y el deseo, imposible e inevitable a la vez. ¿En qué piensas?, preguntó Dante, con la barbilla apoyada en mi hombro. Que soy feliz. La verdad me sorprendió. Después de todo, la muerte de mi madre, perder el trabajo, ser secuestrada, recibir un disparo, casi morir. De hecho, soy feliz. Bien. Sus brazos se apretaron. Porque ahora estás atrapada conmigo, sin escapatoria, sin libertad. Solo esto, solo esto. Estuve de acuerdo y me giré para besarlo, mientras las luces de la ciudad brillaban a nuestro alrededor, y a lo lejos sonaban las sirenas, la banda sonora de Chicago, del peligro, de la vida que había elegido. Pero aquí arriba, en los brazos de Dante, en nuestra fortaleza sobre la ciudad, estaba a salvo. Me veían, me querían. El jefe de la mafia me había rechazado una vez. En ese momento en el que podría haberme reclamado en el salón de baile, había dejado que Marco me tomara primero, pero había venido a por mí de todos modos. Me salvó, me cambió, me hizo suya en todos los sentidos que importaban, y yo lo reclamé a mi vez. El monstruo, el protector, el hombre imposible que me enseñó que ser nadie era una elección, no un destino. Elegí ser alguien, lo elegí a él, elegí esta vida.